Bueno, gracias al Señor por la oportunidad de poder adorarlo y alabarlo y exaltar su nombre. Un momentico me acomodo aquí, yo pongo aquí. Gracias al Señor. ¿Y cuántos están contentos de poder glorificar el nombre del Señor? Lo felicito por dedicar este tiempo para un momento de reflexión, y qué bueno poder dedicar y decirle: Señor, aquí está mi corazón y aquí está mi vida, para que tú la llenes con tu palabra y de tu amor. Es el Señor el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que llena el corazón de alegría y de gozo. Es su palabra la que es lámpara en la oscuridad, y es la iglesia juntos trabajando para la gloria y la honra del Señor. Es Él, y Él merece toda la gloria y la honra. Por unos minutos yo quisiera llevarlos a que reflexionemos de lo que estamos hablando en este tiempo. La historia es una serie de temas de la Biblia. Son 30 y algo de temas de la Biblia que han sido seleccionados, y así al final de los temas tiene uno una noción general del mensaje bíblico, ¿no es cierto? Qué bueno poderlo hacer, y gracias por venir, siga viniendo. Y entonces al final de estos temas, domingo tras domingo, usted tendrá una visión global de la Biblia, de la palabra del Señor. Y hoy estamos en el tema de Saúl. Hace 8 días hablamos de Saúl también, pero es tan rico este pasaje que yo quisiera volver nuevamente a hablar de Saúl y concluir hoy con el tema de Saúl. El próximo domingo estaremos hablando de David. ¿Se imagina David? El rey David, el cantor de Jerusalén, el poeta de Israel, el hombre que Dios usó en la antigüedad para expresar la palabra del Señor, y que la tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Pero sigamos hoy con Saúl. Y hace 8 días hablamos de que Saúl se comportó locamente. Saúl actuó locamente, y hablábamos cómo a veces nosotros también cometemos los mismos errores. Pero hoy estaremos hablando de que Saúl habló locamente, y ahí sí que nos identificamos nosotros, ¿no es cierto? Porque qué tan fácil hablamos, qué tan fácil decimos cosas, y después nosotros pensamos: ¿por qué dije eso? Y tal vez por toda la vida tenemos eso en nuestra mente. Y miremos qué aprendemos de hoy de las Sagradas Escrituras y lo que el Señor nos dice en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a la boca, en cuanto a las cosas que a veces decimos. Y fue lo mismo que sucedió con Saúl en la antigüedad. Dijo cosas locamente, sin haberlas pensado, y le costaron el reino y cosas muy graves en su vida. Pero oremos al Señor por un instante. Nuevamente, Señor, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, Señor, y glorificar tu nombre y exaltar tu nombre, y decirte que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y decir, Señor, que tu palabra es lámpara en la oscuridad, y que yo hoy quiero, Señor, que tu palabra llegue a mi corazón, a mi mente, y me transforme, Señor, y me haga un mejor hombre. Y aquella mujer, una mejor mamá, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor abuelo, un mejor miembro de la iglesia, un mejor hombre de comunidad, Señor. Y así poder ser feliz en esta vida mientras caminamos en ella. Gracias, Señor, por usar este vaso frágil y sencillo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Saúl habló locamente. Primera de Samuel, capítulo 14, el versículo 24 al 28. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24 a 28. Si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24 al 28. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado. Saúl era el rey de Israel. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Versículo 25: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo.
Miel era lo que a ellos les gustaba comer. Imagínense tener mucha hambre, no haber comido por mucho tiempo, haber batallado por mucho tiempo y se encuentra con miel el pueblo, los guerreros, los soldados. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento que Saúl el rey había dicho, que el que comiera iba a ser maldito. El 26. Entonces pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría. El 27. Pero Jonatán era el hijo del rey Saúl. Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Comió de aquella miel. Versículo 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía porque no habían comido bien. Sí, Saúl el rey locamente dijo: el que coma va a ser maldito. Y le dijo así a todo el pueblo, sin pensar que los soldados estaban en batalla, que necesitaban comer, que ellos necesitaban fortalecerse, pero lo dijo en un momento emocional. El hijo Jonatán no había escuchado cuando su papá dijo, y él sí fue y comió en aquel momento. Entonces, en cierta manera, vino la maldición del papá sobre el hijo. Y lo que pasó después fue terrible, porque entonces el rey dijo: bueno, ¿quién fue el que comió? Porque parece que Dios no está con nosotros, porque Dios ya no le escuchaba a Saúl, porque era necio, se portaba mal y ahora estaba hablando locamente lo que las emociones le hacían hablar. Entonces Saúl dijo: alguien comió, y entonces empezaron a buscar y la suerte cayó sobre el hijo Jonatán. Y el papá necio entonces dijo: pues también así sea mi hijo, tiene que morir. Pero resulta que todo el mundo amaba a Jonatán porque era un buen muchacho, era un guerrero bueno y había hecho una cosa anterior, que había salvado al pueblo de morir. Y por Jonatán, el muchacho, muchos habían caído de los enemigos y ahora estaban bien. Entonces había un problema tremendo. Si podemos quitarla a alguien, porque los veo distraídos mirando la pantalla, entonces, y podemos poner la anterior. Gracias. Eso, o dejarlo así está bien. Gracias. Dejémoslo así, no, sin ver nada. Muy bien. Y Jonatán, Dios lo había usado para salvar al pueblo. Entonces, cuando el papá quiso matarlo, ¿qué hizo el pueblo? Pues se puso a favor del muchacho. Dijo: ¿cómo así? Si es un buen muchacho. Y entonces no le hicieron nada. ¿Sí ven las palabras dichas locamente? Estas palabras alocadas de Saúl, y sin pensar, creó hambre y debilidad en el pueblo. ¿Cuántas veces las palabras que nosotros decimos como papás o como mamás o como esposas o como esposos debilitan al que las escucha, especialmente en el hogar? Debilitan la relación con la pareja, debilitan el respeto de los hijos hacia los padres, debilitan el amor que hay ahí entre la pareja. Esas palabras dichas locamente debilitan y crean hambre espiritual, hambre emocional en el hogar o en la comunidad o en la iglesia o donde estemos nosotros o en el lugar de trabajo. Palabras dichas locamente. Estas palabras de Saúl, dichas locamente y sin pensar, también provocaron que el pueblo pecara, porque tenían hambre, ¿no es cierto? Y lo que pasó fue que cuando entraron y conquistaron este otro pueblo, habían muchas vacas y ovejas. Entonces ellos mataron todos estos animales y del hambre que tenían empezaron a comer. Y resulta que estaban untadas de sangre. Y para los judíos era pecado comer sangre en ese tiempo antiguo. Entonces esas palabras alocadas del rey, nadie va a comer, como que motivaron, como que llevaron al pueblo al pecado. ¿Sí me explico? ¿Y cuántas veces pasa lo mismo? Por nuestras palabras locas llevamos a nuestros hijos a cometer cosas graves. Lo escucho cada semana.
Cada semana escucho en la cárcel jóvenes ahí que dicen: si mi papá no me hubiera dicho eso. Escuché un testimonio de un muchacho, él tenía como 12 años y el papá le dijo: pues aquí hacen las cosas como yo quiero o se larga de la casa. Y el muchacho de 12 añitos se fue de la casa a sufrir por allá, por unas palabras duras y bruscas de un papá inconsciente y alocadamente. Y dice que él se fue y sufrió mucho y bueno, su vida se fue al desastre total. Terminó en la cárcel después de muchos años, pero después me contó cómo después, cuando eran adultos, se encontró con su papá y los dos son cristianos ahora, y el papá le pidió perdón y él se pidió perdón, y el papá le dijo: ¿por qué te dije eso, mijo, a los 12 años? Todavía es un jovencito. Sí, las palabras dichas alocadamente a veces llevan a las otras personas al desastre. Ahora, cada uno toma su decisión, por supuesto que sí, cada uno es responsable de lo que hace, pero que nuestras palabras no empujen a la otra persona hacia la maldad o hacia cosas así. También escuché y les he dicho antes cómo muchas personas, cuando le ponen un arma al otro y entonces el otro dice: pues dispare, dispare, el 90% de las veces la persona dispara y después no sabe por qué lo hizo. Sí, con las palabras dominamos, con las palabras llevamos, y eso fue lo que pasó con Saúl. Estas palabras emocionales de Saúl lo pusieron en contra del pueblo, porque estaban llenos de ira, cargadas de odio. Si tú tienes ira en tu corazón, las palabras salen cargadas de ira. Y Saúl dijo, y con ira, y entonces cuando él fue a matar a su hijo Jonatán, todo el pueblo se hizo a favor del hijo y él se vio solo. ¿Sí? Entonces, palabras así nos dejan a veces solos. Solos en la casa, solos en el hogar, solos en la comunidad. Y yo he visto hombres así, ya soy adulto y toda mi vida he estado en este trabajo de comunidad de personas, y he visto a hombres adultos solos llorando: pero mi hijo no me llama, mi hija no quiere, ni para los cumpleaños me envía una tarjeta. Y ahí sí empezamos a decir cosas. Y yo le pregunto a esa persona adulta que se queja tanto: ¿cómo fue usted en la juventud con esos muchachos? ¿Qué palabras le decía? ¿Qué tan duro era? ¿Ah, se le olvida? ¿Ahora quiere que todos lo visiten? Por supuesto, como hijos nosotros debemos amar a nuestros padres y perdonar, por supuesto que sí. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y nadie se escapa de eso. Si tú siembras palabras de odio, recibirás también odio. Así es la vida. Es lo que me gusta de la iglesia y de las cosas de Dios. Son tan claras y prácticas y radicales. Si un hombre a toda hora está maltratando a su esposa, no espere cariño y amor, porque lo que el hombre siembra, eso también recoge. O una mujer conflictiva, odiosa, rencorosa, mal hablada, también quiere amor. Bueno, ¿qué va a recibir? Y se destruyen hogares por las palabras que decimos. Fue lo que pasó con Saúl. Saúl entendió esa lección tan tremenda. Hablemos un poquito más de las palabras. Las palabras, porque las palabras son tan importantes. Déjame decirle por unos minutos la importancia de las palabras. Y yo estoy aprendiendo también. Yo cada vez que hablo la palabra y miro al Señor, esta mañana, esta semana, Señor, las palabras son importantes. Lo he visto toda mi vida. Este ha sido mi trabajo, la mayor parte de mi vida: predicar, usar palabras. Y yo he visto cómo las palabras cambian a las personas. Por supuesto, ungidas por el Espíritu Santo, por supuesto, la palabra del Señor. Y ahora lo veo más que ahora, porque las palabras son importantes. Mira, las palabras, cuida tus pensamientos, porque las palabras salen de los pensamientos. Los pensamientos son palabras internas. Son palabras ahí. Cuida tus pensamientos, ellos se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras, ellos se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones, ellos se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en el carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino, y tu destino en tu eternidad. Pero todo inicia en el pensamiento y en tus palabras. ¿Cuáles son tus palabras? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Déjeme citarle unos versículos de lo que dice la Biblia acerca de las palabras. Hablemos, la palabra de Dios es lo que nos invita la Biblia a hacer. Que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Señor. Esa es mi oración. Yo les digo casi cada 8 días lo mismo, y se las digo para que lo recuerden.
De pronto toma tú esa oración también en la mañana cuando te levantes a primera hora. Señor, que mis palabras te agraden. El poder de las palabras, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la palabra. ¿Se imagina? Tú tienes en tu palabra el poder de la vida o la muerte. Tú puedes resucitar una relación rota con el poder de tus palabras. O por el contrario, tú puedes dañar una relación con tus palabras. Tú puedes resucitar esa relación que está tan caída. ¿Sabe que aproximadamente al día las personas normales, de normal para arriba, hablan entre 18,000 a 25,000 palabras al día? Eso es bastante, ¿no es cierto? 18,000 palabras al día. Algunas damas de pronto más, ¿no? Las mujeres yo creo que más, ¿no es cierto? Sí. Adriana me dice que sí. Los hombres de pronto menos. Sí, también. Nosotros hablamos un poquito menos, pero 18,000 palabras. Es un libro de 55 páginas al día. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mirar así las cosas. La quinta parte de nuestra vida la pasamos hablando. La quinta parte. Si usted vive 60 años, ¿cuánto sería la quinta parte? A ver, yo no soy bueno para las matemáticas. Muchos años, 10 años, 15 años aproximadamente. Hablando, hablando. Es tanto que hablamos. Si tú te grabaras a ti mismo, ¿qué dirías de ti? Hoy en día es increíble la cuestión de palabras. ¿Sabe cuántos? 300 millones de personas, usuarios de internet y de todas estas redes sociales. 300 millones hablando. Hay millones de palabras en las redes sociales por todas partes ahora. Millones y millones de palabras fluyendo. ¿Qué tipo de palabras hacen? Las palabras son importantes. Hebreos 11:3 dice: por la fe entonces entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí, Dios con su palabra creó el universo. ¿Sí ve la importancia de las palabras? 10 veces en el primer capítulo de Génesis dice: y Dios dijo. Palabra de Dios. Dios dijo en el primer libro de Génesis. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: haya expansión en los medios de las aguas, y fue la expansión. También dijo Dios: júntense en las aguas. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión. Dios dijo 10 veces en el primer capítulo. ¿Sí ve la palabra? Hebreos 1:3 dice: y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de Dios sustenta el universo. La palabra de Dios sustenta las leyes de la tierra. Es la palabra de Dios. Él dice: Dios también delegó de su autoridad para que el hombre se enseñoree sobre la tierra, para que la llenara y la juzgara y gobernara la tierra por el uso de la palabra. A veces nosotros decimos palabra y no entendemos que Dios puso eso en tu corazón, en tu mente. Tu palabra tiene autoridad. ¿Te imaginas eso? Es impresionante cuando tú dices, tú no te imaginas a dónde llegan las palabras. Y dígame si no nos ha pasado, porque a mí me pasa cada rato. Alguien te dice algo, incluso un niño te dice algo. Adriana me cuenta de sus niños pequeños, le dicen algo y después en la noche estamos pensando: uy, lo que dijo este niño, tan especial. Y lo transforma a uno. O la persona más sencilla que está en cualquier parte dice algo y todos nosotros pensamos durante mucho tiempo y transforma el corazón. Las palabras son, y tú tienes esa autoridad y ese poder en tu mente. Por la fe, el mundo, el universo fue sido constituido. Con la palabra de los fundadores de esta nación se creó un nuevo país y quedaron inscritas en la Constitución de los Estados Unidos. Se reunieron unos hombres y mire este país que ha sido constituido por la palabra ahí. Las palabras edifican o destruyen, las palabras llevan perdón, las palabras animan, las palabras es lo que restaura el corazón. Pensemos en las palabras. La rebelión de Satanás. Isaías 14:13 y 14 dice: tú que decías, dice Isaías, y le dice a Satanás: tú que decías en tu corazón,
Tú que decías en tu corazón. El pensamiento son palabras internas. Y Satanás decía en su corazón: subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Dios supo lo que Satanás decía en su corazón. Lo que tú piensas también es importante. Dios lo conoce. Dios conoce lo que pensamos. El pensamiento es palabra interna. Y mire lo que le sucedió al enemigo, a Satanás. Fue destronado del cielo porque en su pensamiento él decía: seré más alto que Dios. Y todavía sigue las mismas cosas, la rebelión. Y todo empieza en el pensamiento. Pero no nos podemos ocultar. Lo que tú piensas, Dios lo sabe. Podemos engañar a otros, pero Dios lo sabe. El Espíritu Santo está ahí presente. Si ve lo importante de las palabras, si ve lo importante del pensamiento. Santiago 3:6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua puede ser usada por el infierno. Cambiemos nuestra forma de pensar. Es difícil, y para mí es difícil también, y yo estoy lo mismo que todos. Oh Señor, enséñame a hablar bien, sobre todo cuando tengo las emociones subidas. Cuando tengo esas emociones, Señor, enséñame a calmarme. En el huerto del Edén, Génesis 3:1: con que Dios te dijo. ¿Quién dijo eso? Satanás. Le dijo a la mujer: con que Dios dijo que no comieran de este árbol. Es que la palabra de Dios es importante. Si ve cómo Satanás pone dudas, él sigue poniendo dudas en la palabra de Dios que hay en tu corazón. Oh, con que Dios te dijo que te va a proveer. Oh, con que Dios te dijo esto, con que Dios te dijo, con que Dios te dijo. Y siempre viene esa duda a la palabra de Dios, a la mente y el corazón. Esta es una guerra de palabras. Yo he concluido eso después de muchos años de predicar, toda mi vida, la mayor parte de mi vida predicando. Es una guerra de palabras. Es una lucha de palabras por la mente de las personas, por el corazón de las personas, por los principios del Señor. Nosotros somos el pueblo del libro. Es acerca de palabras. ¿Qué palabras tenemos ahí? Oh, con que Dios te dijo, fue la primera tentación del diablo y sigue siendo la misma. Y dudamos para que cambie el pensamiento, para que tus palabras cambien, para que el comportamiento cambie y finalmente la eternidad donde Él quiere llevarte. Palabras son esenciales. Recuerda el pacto de Dios y Abraham. Génesis 17:3: y Dios habló con él diciendo, y Dios bendijo a Abraham y te daré, y le prometió verbalmente palabras desde el inicio. Las profecías son palabras que pintan una escena que aún no han sucedido, pero que sucederán en el futuro. Fue lo que los profetas del Antiguo Testamento hicieron. Las profecías son palabras. Es una pintura hecha con palabras. Así como Carlos a veces pinta esos cuadros tan bonitos, él utiliza pinturas y lápices de colores y lápiz negro también. La otra pintura que se puede hacer es pintar con palabras. Tú pintas con palabras. Y Dios pintó con palabras a través de los profetas cosas que aún no habían sucedido. Y es lo que llamamos profecías. Necesitamos un punto de referencia, ¿no es cierto? ¿Qué te dijo Dios? Tú y yo necesitamos tener un punto de referencia en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál es el siguiente paso en la vida? Necesitamos un punto de referencia. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Esta mañana, mientras le echaba agua a las maticas, yo pienso también, y pensando en este mensaje, yo decía: Señor, ¿qué me has dicho tú a mí? Dios nos ha dicho a todos que Dios te va a proveer, que el Señor te va a cuidar, que tú eres la niña de sus ojos, que todas estas cosas hermosas, ¿no? Tú eres real sacerdocio, nación santa, es para todos. Pero ¿qué te ha dicho Dios personalmente a ti? Como una palabra al corazón, a la mente, algo que es tuyo, que te dice: te voy a llevar a esto, te voy a llevar a esto. Y yo en mi corazón pensé cuando estaba en Hawái, en Maui, no paseando, estaba pensando: ¿qué me va a decir Dios? Nos llevaron por un mes allá a Maui a buscar qué nos iba a decir Dios. Ese fue el plan. Y alguien pagó toda mi estadía desde Canadá. Me llevaron desde Colombia y pasé por aquí hasta Los Ángeles y a Maui.
y por un mes orando y buscando al Señor y recibiendo conferencias de liderazgo. Pero una de las cosas principales es: ¿qué te va a decir el Señor para el resto de tu vida como líder? Ese era el plan. Y yo tengo ahí anotado 1992. ¿Qué me dijo el Señor a mí? Algo que tengo que hacer. Y Dios me dijo: va a ser pastor de una iglesia hispana en los Estados Unidos. Y lo anoté ahí. Y va a dedicar su vida a predicar el evangelio. Y lo anoté ahí. Es una palabra especial, algo que el Señor me dijo. Tú no tienes que ir a Hawái. Ahora no se vaya para Hawái a buscar de qué le va a decir el Señor, ¿no? Ahora si quiere irse está bien, ¿no? Puede irse a la Ribera Maya. No, tampoco. Uno de los momentos bonitos fue cuando fuimos con Enrique y Becky allá. Ellos nos llevaron hasta allá y frente al mar. Qué hermoso. Y me llevé un libro. Yo les conté esto antes, un libro de un mártir para Cristo. Qué impresionante. Leyendo el libro frente al mar mientras ellos se levantaban y todo eso. Y yo ahí me lo leí todo el libro y me quedó en mi corazón esa palabra de este hombre que dio su vida por el evangelio y lo dio todo. Dio familia, dio casa, y el hijo lo mataron y la esposa lo separaron en la época del nazi, ¿no? Allá en la época. Y él como cristiano y escribió este libro. Y yo dije: Señor, yo también quiero dar lo mismo. Hazlo todo para ti. Fue como una palabra para mi corazón. A veces necesitamos separarnos un poquito, es lo que quiero decir. Separarnos un poquito del ruido de la vida y decirle: Señor, ¿cuál es tu palabra para mí? Porque esa palabra es poderosa, es soberana. Como tenemos tiempo, déjame hablarte un poquito más de las palabras de Jesús. Sí, yo lo que quiero decirte es la importancia de las palabras. Y cuando hablo de todas estas palabras, tú también, cuando yo me pongo un ejemplo, es porque el Señor también te puede hablar a ti. Dice que en los postreros días Él dará visión. Y habla de los jóvenes. Los jóvenes son muy especiales. Si tú tienes jóvenes, síguelos cuidando, sigue orando por ellos, sigue llenándolos de la palabra del Señor, porque esos son nuestros líderes. Y esos son los que llevarán el evangelio y la palabra del Señor. Y Joel, en la visión de los últimos tiempos, el Señor utilizará a los jóvenes, y los ancianos soñarán sueños. Y si tú te sientes anciano también, Dios te va a dar sueños. Sueño quiere decir visión, algo por hacer, algo por lograr. Tú de pronto dices: ay, es que yo ya estoy muy viejo y ya me da pereza esto. Pero tú puedes orar, tú puedes cambiar. Y tengo una cantidad de testimonios de personas que han hecho grandes cosas a la edad adulta, porque ya son maduros, porque ya no tienen que de pronto preocuparse mucho por la parte financiera, tal vez, porque ya son más estables y pueden empezar un ministerio grande y cosas especiales por el Señor. Sí, esta es la oportunidad. Pero mire lo que dice Jesús, el poder de las palabras que Jesús le da. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo es la palabra, y Jesús vino, ese verbo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre de verdad. Jesús fue el verbo de Dios encarnado. Cuando tú miras a Jesús y observas la vida de Jesús en la Biblia, estás observando la palabra de Dios aquí en medio de nosotros. El verbo se hizo carne. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que Jesús habló fue espíritu y vida. No son de la carne humana, trascienden lo material, producen vida en la mente, producen vida, son palabras de vida eterna, son palabras de bendición. Juan 14:10 dice: las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Sí, entonces tú puedes hablar la palabra de Jesús y estás hablando la palabra de Dios. Cuando tú aconsejas a tu hijo y le das una palabra de Jesús, le estás hablando la palabra de Dios, y esa palabra es viva. ¿Sí ves lo emocionante? Y tú tienes acceso a las palabras de Jesús porque están ahí en la Biblia para ti, para tu corazón. Por eso el Señor nos decía: hablen más la palabra de Dios. Sí, compartan más la palabra del Señor, díganla más. En Juan 14:14, el que no me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que viene del Padre. Si tú dices que amas a Jesús, entonces debes amar la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Es así, es lo que es como funcionan las cosas. Si ve las palabras, Jesús expresó sus palabras con autoridad. Jesús fue diferente porque Él no pidió permiso para nada.
Con los fariseos cuando lo atacaban, él le dijo: disculpe, mire, fariseitos, es que yo quiero decirle, no, eso es sepulcros blanqueados. Y les dijo: bueno, cambien, porque querían era robar a la gente, querían dañar a los otros, y ellos pensaban solo. Y Jesús les dijo con autoridad, Jesús habló con convencimiento de la verdad. Esto es verdad. Y no dijo: piénsenlo a ver si es verdad. Usted no tiene que disculpar la verdad del Señor, hay que hablarla con amor, ¿no es cierto? Pero tú puedes hablarle con amor, pero la verdad a tu esposo: lo que estás haciendo está mal, por esto y por esto. O mija, estás haciendo mal. O al hijo rebelde, que a veces no sabemos qué decirle. Tú puedes hablar la palabra del Señor. Sí, en el nombre de Jesús, no te amilanes. Amilanes quiere decir como, porque yo no soy así tampoco, ni en la casa, ni en el desafío que más grande que he tenido yo, que es en la cárcel. Hombres, pero mejor dicho, yo nunca en mi vida había conocido hombres de verdad, en el sentido de que han hecho cosas extremas. Sin embargo, lo miro a los ojos y les digo la verdad con amor. Y si me vieran allá, mejor dicho, diría: uy, este pastor es diferente al que conocemos aquí. Yo con amor, ¿no? Por supuesto, y con inteligencia, porque también hay que decir la palabra inteligentemente, sabiamente y con amor. Y el Señor te ha dado la sabiduría a ti. El Señor te ha dado la sabiduría a ti. Tú tienes la sabiduría de Dios en tu corazón. Úsala para la gloria de Dios. Abre tu boca y declara la palabra. Si yo le pudiera contar todas las cosas que he experimentado, 60 hombres así, y un problema grandísimo, y se levanta el uno y dice una cosa, y el otro dice en contra de los consejeros, y cosas así, y me paro al frente, y con mi acento en inglés, porque tengo buen acento, pero cuando yo hablo me escuchan, y no les estoy mintiendo, estoy diciendo con todo mi corazón, y es la verdad, y ellos quieren escuchar más. Porque hay algo especial, y es la palabra del Señor, es el Espíritu Santo, y tú lo puedes hacer. Yo te lo digo con certeza. Es lo que a mí me gusta, salirme de la oficina de la iglesia. Ese soy yo. Yo he sido misionero toda mi vida, y los que me conocen, he estado en la calle presentando películas, he hecho evangelismo en la calle por muchos años. Yo no puedo estar encerrado en una oficina haciendo algo. No, yo tengo que estar siendo desafiado, porque cuando soy desafiado veo los milagros del Señor y puedo compartirlos con más autoridad, con más libertad, con más gozo, y 100% seguro que lo que te estoy diciendo es la verdad. Y tú puedes, cualquiera que sea la situación, con el poder del Señor y la palabra de Dios, hablar, y las cosas cambian. Jesús habló con entendimiento histórico, cultural, teológico, con el entendimiento del Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús habló con denuedo, con entusiasmo. Jesús habló con sabiduría. Jesús habló con sencillez también, que el pequeño entendía, el adulto entendía. Las palabras de Jesús consolaron al agobiado, sanaron al herido, liberaron al endemoniado, resucitaron al que había muerto. Las palabras de Jesús dieron vida y esperanza y gozo. Sus palabras expresan las buenas nuevas al pobre, pregonan la libertad a los cautivos. Sus palabras predican el año agradable del Señor. Y tú tienes esa palabra del Señor en tu corazón, en tu vida. Yo te lo quiero decir. Empieza a usar esas palabras. Por la palabra de Jesús, Simón Pedro echó la red, ¿recuerda? Échala al otro lado, después de que haber pescado toda la noche y no decir, pero por la palabra de Jesús, Pedro pescó como nunca antes. Y tú también tienes esa autoridad en el nombre de Jesús. Si crees y tu corazón está lleno del Espíritu Santo y la palabra del Señor, tú puedes obrar en fe y decirle a otra persona: echa la red al otro lado. ¿Qué tal si cambias de trabajo y echa la red en otro lado? ¿Qué tal una nueva profesión, si es lo que el Señor te está diciendo que digas? Usa esa palabra en el nombre de Jesús. Por su palabra, el siervo del centurión fue sano. Los apóstoles reconocieron que solo en sus palabras había vida eterna. Y puedo decir mucho más de las palabras de Jesús y del Señor. ¿Cuáles son tus palabras? Santiago 3, 1 a 12, donde habla, o Efesios: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Sí, porque las palabras que salen es lo que hay en el corazón. Si hay enojo en el corazón, ¿qué palabras van a salir? Enojo.
Si hay malicia en el corazón, ¿qué palabra va a salir? Malicia. Si hay amargura, sale amargura. Si hay odio en el corazón, salen palabras de odio. Por eso Santiago dice, quítese de ti todo eso que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Saúl quería agradarle a todos menos a Dios, pues eso salió de su boca y de su comportamiento. Todo inicia ahí en la boca, en la mente. El poder de las palabras es importante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. Tengo aquí mucho más de la palabra, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Cuidado con las palabras ociosas, que a veces decimos así como a la ligera. Nunca voy a lograr nada en la vida, cuidado. Tú nunca vas a servir para nada, cuidado. Esto no sirve para, cuidado. No tengo, cuidado con tus palabras. Y yo estoy aprendiendo lo mismo, a medir mis palabras. Aún el necio, cuando calla, le es contado como sabio. Si a veces no tenemos algo bueno que decir o positivo, o algo exhortativo que Dios quiere que se cambie, entonces quédese callado. Es mejor, es más sabio. Por supuesto, lo que estoy diciendo no significa de que usted no va a decir las cosas y el otro se va a enojar. Hay que decirlas con amor, pero hay que decirlas también. Ese es el otro lado. Tú tienes la autoridad para decirle a alguien, estás mal lo que está haciendo. Ese es el trabajo pastoral, imagínense. Ese es el trabajo como líder. Vámonos por este lado. Está bien decir, hablar acerca de esto, y la gente se va a enojar y lo van a odiar, pero déjame decirte que el sabio te amará. Un hombre sabio y una mujer sabia, cuando son corregidos, aman al que lo corrigen. El necio te odiará, pero es así la vida. Cuando yo digo de hablar palabras, es hablar palabras con amor, pero sí hay que decir, a veces hay que hablar y las personas se enojan, está bien, no hay problema. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano no es hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oh, murmuraciones. Murmuraciones. Las murmuraciones. El mismo problema de siempre, ¿no es cierto? Cuidado cuando juzgamos, cuando murmuramos, cuando decimos fácilmente y tenemos ese problema de los problemas mentales. Se llaman cognitive distortions, distorsiones en el área de la mente. Generalizamos todo. Nunca va a progresar, siempre va a ser así, y generalizamos por una cosa. Aunque hayan 20 cosas buenas, solo miramos el puntico malo y ahí acabamos con la murmuración y acabamos la persona, el carácter o lo que Dios está haciendo con esa persona. Cuidado con la murmuración. Cuidado con estos puntos, mucho más para hablar. Dice Efesios 4:15, hablando la verdad en amor. Solo hemos de hablar la verdad, pero también en amor. Que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Señor, mis palabras son tan importantes. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona que influyes donde tú vas. Yo he visto eso toda mi vida. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en vuestros corazones. Sí, exhortando y animando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo que tú dices sí afecta a otras personas. Lo que tú dices, lo que yo digo, lo que decimos. Oh, recuérdalo. A tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, al vecino, alrededor tuyo. Y qué hermoso que este grupo sea conocido y estas personas aquí, nosotros seamos conocidos por esas personas que hablan y que bendicen a otros con nuestras palabras. Y cuando fuere necesario exhortar, también. Este es el camino, indicar el camino, porque el Señor te ha dado esa sabiduría, esa ciencia, ese amor y ese deseo de influenciar a otros. Saúl fue desechado por el Señor. Esa situación de conducirse alocadamente y esa situación de hablar locamente por sus emociones lo llevó al desastre. Dios lo desechó. La gente no quería escucharlo más ni seguirlo.
Hasta el mismo hijo lo dejaron, todo el mundo lo dejó. Y al último murió. Se fue de necio a una batalla y una flecha que venía lo hirió, cayó de alguna parte y lo hirió. Y después ni morirse podía, porque él quería morir, porque él no quería que nadie, los enemigos lo agarraran y se lo llevaran. Y le dijo a su siervo: máteme, máteme. Quería morir ya desesperado, solo, abandonado, porque cuando Dios abandona a alguien, pues por supuesto el resto, y sobre todo en esas condiciones que él estaba. Y al último él mismo se suicidó, se echó sobre su espada y murió allí, derrotado totalmente. Un hombre que se condujo mal y un hombre que hablaba alocadamente. Y también un hombre que no respetó la autoridad de Dios. Eso es otro punto. En otra ocasión hablaremos de esa situación de autoridad. Pero yo quiero decirle al Señor: Señor, usa mis palabras para tu honra y para tu gloria. Úsala, Señor, para que tú seas levantado en alto y que donde yo vaya y mis palabras influyan, Señor. Y un día tú me digas: muy bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor te va a decir a ti lo mismo, a ti también te va a decir lo mismo. Amén. Cerremos nuestros ojos por un momento y digámosle al Señor: Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por las cosas bellas que tú haces, Señor. Señor, gracias porque las palabras son como esas flechas, Señor, como saetas que van y tocan el corazón, Señor. Gracias porque tú has ungido a las personas aquí, esos labios, tú los has ungido, Señor, para la batalla, para la guerra, Señor. Tú has ungido esa mente, esa boca, Señor, con sabiduría para hablar verdad, Señor. Señor, yo extiendo ese ministerio que tú me has dado, Señor. Yo extiendo el don de sabiduría, Señor, para cada persona aquí en este lugar, Señor, que está aquí en este momento. Una sabiduría especial, Señor, que viene del cielo para razonar bien, para pensar como tú piensas, Señor, y para hablar palabras de sabiduría, palabras de autoridad, palabras de amor, palabras de transformación, palabras de cariño, Señor. Palabras de dulzura, Señor, como una miel que atraen y son deliciosas para llevarlas al corazón, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo, Señor, porque este es el tiempo que tú vas a usar a cada persona aquí presente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, Señor, y que todo lo que ellos toquen, Señor, con sus palabras den frutos de armonía y de gozo, y que ellos vean el fruto espiritual que sucede cuando las palabras son derramadas, Señor, en abundancia, con claridad y con amor y dulzura del cielo, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Si tú quieres hacerle esa promesa al Señor hoy: Señor, yo hoy te entrego mi mente, mi corazón y mis palabras. Vente poniendo en pie, en símbolo de que tú le entregas tu boca al Señor. Y le dices: Señor, aquí está mi boca, úsala para tu gloria, úsala para tu beneficio, Señor, en el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Que mis palabras sean como esas manzanas de oro de la que tú hablas en Proverbios, manzanas de oro que bendicen a todos, Señor. Gracias. Mientras cantamos.